Eh, en Amós 9:9, el Señor nos dice: he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel es la iglesia, sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Nosotros todos recordamos también una cita que hay en Lucas 23, 31 y 32, donde el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahora, esto es importante que lo sepamos nosotros, porque todo hijo de Dios, de manera individual, y la iglesia entera como conjunto, pasarán por una prueba especial que sacudirá su fe y a la cual se le denomina zarandeo. Ahora, ¿cuál es la razón de este zarandeo? Hermanos, simple y llanamente que a Satanás le queda poco tiempo. Y entonces el objetivo de él es hacer que apostaten todos los que más puedan, hacer que se pierda, si es posible, toda la humanidad. Yo trabajé en una empresa donde se hacía papel del bagazo de caña. Era la única fábrica en el mundo que hacía eso. Se compraba se hacía un trueque con los ingenios, ellos daban el bagazo y la empresa les daba el carbón que se lo compraba a los proveedores. Entonces, ese bagazo se pasaba por unas zarandas. Las zarandas eran una cosa, eran grandísimas, eran unas zarandas por ahí de 12 y de 16 pies. Son más o menos unos 4 metros y 6 metros. Cuando esas zarandas funcionaban, el edificio se sacudía. Pero ahí entraba el bagazo y todo lo que era la paja, el mugre y cualquier objeto extraño iba al fondo. Y el polvo y todo eso, todo lo que no servía, se llevaba a una caldera y allá se quemaba. Y lo que quedaba, lo que era bueno, pues eso entraba en el proceso de la fabricación del papel. Entonces, lo mismo nos ocurre a nosotros en la iglesia. La iglesia está siendo zarandeada y de ahí va a salir la paja y va a quedar el trigo. Esto ocurrió en el pasado y va a volver y se va a repetir. Ahora, ¿cuáles son las causas fundamentales de este zarandeo? La primera es el descuido y la indiferencia de nosotros como hijos de Dios. La segunda es la falta de aceptación del mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea, que es un mensaje de reavivamiento y de reforma. La tercera es el conocimiento superficial y voluntario de la verdad divina, lo cual hace que fácilmente seamos envueltos por falsas doctrinas. Y la cuarta es la imposición de las leyes dominicales. Este zarandeo está en proceso, este zarandeo se está llevando a cabo. Eso nosotros lo hemos vivido aquí en la iglesia con esta pandemia. No estamos siendo perseguidos ni nada, pero si usted, que ha pertenecido a la iglesia, mira la pantalla hoy y la mira el sábado, se va a dar cuenta que ni la mitad de la gente está asistiendo. Y hay gente que ya usted la llama y dice: no, yo no vuelvo. Y le dice simplemente, otra estoy yendo a otra parte, otra simplemente sacan todos los pretextos habidos y por haber. Entonces, es bien importante que nosotros
tengamos en cuenta que esto irá creciendo. Nosotros estamos en un momento muy cercano al término de los eventos en esta tierra. Hace unos días, las prédicas que se están dando en la iglesia, que el pastor está trayendo, son unas prédicas muy acordes con el momento que nosotros estamos viviendo. Lo que se está viviendo a nivel mundial, si nosotros estudiamos la palabra de Dios y el espíritu de profecía, está coincidiendo. Yo ayer estudiaba con una persona, estaba haciendo un estudio y me decía, don Jaime, no se dio cuenta usted cómo allá en Rusia se están dando tornados, que jamás en Rusia había habido un tornado y destruyó una cantidad de casas y acabó con carros. No ha mirado los incendios que hay en Europa, allá en Grecia, en Chipre, todos los sectores están incendiados. Yo pensé que eso era solamente en Estados Unidos. Y entonces comenzó a enumerarme una cantidad de cosas que ahora se nos hacen normales, pero es que realmente la gente que no le presta atención, están ocurriendo unos hechos que nos están mostrando que el Señor Jesús está cerca. La iglesia está viviendo estos momentos. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que va a haber una cantidad de hermanos de la iglesia que van a salir porque su conocimiento y su indiferencia y una cantidad de circunstancias hacen que se aparten. Pero si nosotros tenemos una vida plena de consagración, de comunión con Dios, nosotros no vamos a pasar por este proceso. Eso tenemos que tenerlo por seguro. Entonces, mire, nosotros tenemos que saber que dice el espíritu de profecía, Dios está ahora zarandeando a su pueblo, probando sus propósitos o motivos. Muchos serán solo paja, no trigo, pues no habrá valor en ellos. Y dice, Satanás ha bajado teniendo gran poder para orar con todas las seducciones de injusticia en aquellos que perecen, y todo lo que es susceptible de ser removido lo será. Solamente subsistirán aquellas cosas que no puedan serlo. Ahora, nosotros sabemos que el Señor está próximo a llegar, que nosotros tenemos que prepararnos, que es importantísimo que nosotros tengamos comunión con el Señor Jesús. Es importantísimo que nosotros pidamos el Espíritu Santo. Ya nosotros hemos hablado anteriormente de lo que es la lluvia tardía. Es el derramamiento del Espíritu Santo que va a capacitar a la iglesia. Oiga bien, no a toda la iglesia. A los que quieran ser capacitados y que pidan ser capacitados. Para que podamos pasar por todos los eventos que se vienen. Dice en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 224, un ángel que volaba por el medio del cielo puso el estandarte de Emmanuel en muchas manos, mientras que un poderoso general clamaba con voz fuerte, acudid a las filas, ocupen sus posiciones ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Salid de entre ellos y separaos y no toquéis lo inmundo, que yo os recibiré y os seré por padre y me seréis por hijos e hijas. Acudan todos los que quieran en auxilio de Jehová contra los poderosos. Mire, todos nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Todos nosotros podemos ser capacitados por el Espíritu Santo, por Dios, si queremos. Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué hay un zarandeo y por qué mucha gente cae? Porque hay descuido e indiferencia. Dice el espíritu de profecía en cuanto a los descuidados e indiferentes, dice, mire, la palabra de Dios es letra muerta para los que no la practican. Cristo dice a estos, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres frío, tibio y no frío y ni caliente, te vomitaré de mi boca. No puede presentar el caso de ellos ante el Padre. Si comprendieran que son pecadores, podría interceder en su favor y el Señor los despertaría con su Espíritu Santo. Nosotros
yo creo que todos los que estamos aquí queremos ir al cielo. Yo creo que todos queremos ir al cielo. Entonces, nosotros no podemos ser descuidados e indiferentes. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que apreciar la victoria y la salvación que nos está dando el Señor. Dios dio todo para que nosotros fuéramos salvos. Dios dio a su Hijo. Nosotros tenemos que hacer la fila y formar parte de esos que vamos a esperar algún día al Señor. Entonces, cuando nosotros nos reavivemos en ese sentido, el Espíritu Santo se derrama. Esa es la lluvia tardía. Hermanos, antes de que se cierre el tiempo de gracia, va a haber un tiempo de angustia previa. Nosotros tenemos que prepararnos para eso. Si no tenemos el Espíritu Santo, somos de los primeros que caemos en este zarandeo. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Recordemos que el testigo fiel le hace un llamado a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea somos nosotros. En Apocalipsis 3:14 en adelante, dice así: escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses estas cosas, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueres frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirios para que vea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora, ¿qué es el oro refinado en fuego? El oro refinado en fuego dice que el oro que Jesús quiere que compremos de él es el oro refinado en fuego, es el oro de la fe y del amor, que no tiene ninguna sustancia contaminadora mezclada con él. ¿Qué son las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas el Señor nos las está poniendo aquí en esta tierra. Esas vestiduras comienza a ponerlas aquí. Es la justicia de Cristo. Es un manto hecho en el telar del cielo. Ese es el vestido de bodas para las bodas del Cordero. ¿Y qué será el colirio? Dice, el colirio es el verdadero discernimiento espiritual que tanto falta entre nosotros, pues las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. O sea, que nosotros tenemos que escuchar el testimonio del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Ese testimonio ha sido escuchado solamente a medias. Nosotros tenemos que escuchar ese testimonio. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Dios quiere que todos nosotros nos salvemos y nos está pidiendo que por favor volvamos nuestro rostro hacia Él. Es bien importante. Es bien importante. Si nosotros escuchamos el llamado del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, el Espíritu Santo se va a derramar sobre nosotros. El Espíritu Santo nos va a capacitar. El Espíritu Santo nos va a fortalecer. El Espíritu Santo nos va a dar sabiduría. El Espíritu Santo nos va a dar poder. Entonces, por eso es que es urgente que nosotros nos aferremos de Dios, porque en este zarandeo podemos quedar como paja. Y esa paja va allá a la caldera. El Señor quiere llevarnos al cielo para vivir eternamente con Él. Mire, otra cosa que causa este zarandeo es el conocimiento superficial, que hará que muchos sean desviados por falsas doctrinas.
Oiga bien lo que dice el espíritu de profecía. Mire lo que dice. Testimonios para los ministros, página 483. Tendré sobre el terreno, dice el engañador, como agentes míos a hombres con falsas doctrinas, mezcladas con suficiente cantidad de verdad, como para engañar a las almas. Tendré también incrédulos que expresarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si el pueblo lee y cree estas admoniciones, podemos tener poca esperanza de vencerlos, dice el diablo. Es decir, si nosotros nos aferramos de Cristo, si Cristo mora en nuestro corazón, si nosotros estudiamos su palabra, si nosotros estudiamos el espíritu de profecía, entonces el enemigo no nos puede vencer. No nos puede vencer. Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, es Dios morando en nuestra vida. El enemigo es un enemigo vencido, pero nosotros tenemos que capacitarnos porque nosotros no somos los que vencemos. Cristo quiere morar en nosotros. Dice, pero si podemos distraer su atención de estas advertencias, permanecerán ignorantes con respecto a nuestro poder y astucia, y por fin los aseguraremos en nuestras filas. Se está acercando rápidamente los días en los que habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, vestido con ropas angelicales, engañará, de ser posible, hasta los mismos escogidos. Habrá muchos dioses y muchos señores. Los vientos de todas las doctrinas estarán soplando. El Señor tiene siervos fieles que durante el tiempo del zarandeo y las pruebas saldrán a excelente. Mire, no pensemos que el Señor utilizará a genios en esta labor. El Señor necesita nuestros corazones. El Señor necesita nuestra mente. El Señor necesita que nosotros le entreguemos nuestra vida. Porque la palabra, el espíritu de profecía dice que muchas estrellas caerán. Muchas estrellas caerán. Dice, el Espíritu de Dios ha iluminado toda la página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión porque es imperfectamente comprendida. ¿Qué necesitamos nosotros para comprender la Sagrada Palabra de Dios? Nosotros necesitamos pedirle a Dios, Señor, yo no entiendo tu palabra. Yo me duermo cuando abro la Biblia, yo a los 10 segundos estoy profundo. Señor, yo necesito concentrarme. Yo quiero entender. Yo quiero comprender, discernir. Yo quiero tener poder para transmitir este mensaje. Hermanos, el Señor a nosotros nos dio dones y el Señor le concede a usted de acuerdo a su voluntad. Y si usted está orando de acuerdo a la voluntad de Él, le dará muchas cosas. Yo no le voy a decir que le da todo lo que usted le pida, pero si usted está orando de acuerdo a la voluntad de Él, el Señor va a obrar con usted poderosamente. Así que es importantísimo esto. Todo lo que pasó, lo que ocurrió en el pasado, se va a repetir. Todo lo que ocurrió en el pasado se va a repetir. Dice, en lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos. Si fuera posible, se ejercerán influencias extremadamente seductoras, se hipnotizarán las mentes. Y la otra causa de este zarandeo es la imposición de las leyes dominicales. Nosotros sabemos cómo el Papa está trabajando con el Día de la Familia. Al final del tiempo estamos muy cerca de él. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:12, todo el que quiera vivir piamente sufrirá persecución.
Al fin, estamos al borde de eso. Van a quedar dos grupos. Los que guardan los mandamientos de Dios, incluido el sábado, y los que guardan los mandamientos del hombre, es el domingo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, vamos a ser echados ¿en dónde? En la cárcel. Vamos a ser desterrados. Va a haber esclavos. Incluso hoy en día hay esclavos en esos países. Acá nosotros, gracias a Dios, todavía disfrutamos de libertad. Pero no vamos a poder comprar ni vender. Lo dice Apocalipsis 13. Léanse Apocalipsis 13. No vamos a poder comprar ni vender. ¿Quiere tener servicio médico? Guarde el domingo. ¿Quiere tener a sus hijos en el colegio? Guarde el domingo. Mire, son una cantidad de situaciones que a nosotros nos parecen que no fueran a ser ciertas. Dios nos pide, Dios lo único que pide de nosotros es obediencia. Hay gente que dice, pero yo no creo que eso vaya a ser así. ¿Usted cree que Dios me va a condenar por un día? Hermanos, Dios le dijo a Adán y Eva en el Edén, no coman de ese árbol. Y se comieron una frutica. Y mire el problema en que estamos. ¿Saben por qué? Porque es que Dios no cambia. Dios no cambia. Si ustedes leen Números 20 del 11, Dios llama a Moisés y a Aarón y le dice a Moisés, coge tu vara, porque el pueblo estaba disgustado porque no tenían agua. Y le dice el Señor, ve ahí a la roca y le hablas. Y Moisés reúne al pueblo, ve a la roca y le hablas y va a salir agua. Y Moisés fue, llamó al pueblo con Aarón y en vez de hablarle a la roca, le pegó 2 golpecitos y salió agua en abundancia. Pero el Señor llama a Moisés y a Aarón y le dice, porque no me obedeciste, porque no me glorificaste, no vas a entrar a Canaán. Pero 2 golpecitos con una varita. Y por eso se enojó Dios. Es que nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice. No lo que nosotros queramos. Nos va a tocar hacer cosas que no nos gustan, pero si Dios las pide, las debemos hacer. El espíritu de profecía dice que cuando Dios le dijo al pueblo hebreo, ahora van a demorarse 40 años en entrar a la Canaán, ni a Moisés, ni a Aarón, ni a Josué, ni a Caleb les gustó, pero se quedaron callados. Con esa señora que estaba estudiando anoche, estábamos hablando de ese asunto de las joyas. Entonces me dice la señora, oiga, yo me quito todo eso, pero yo no me puedo comprar una de esas joyitas, de esas baraticas que me ponga aquí, que me tape. Es que... Le dije, mire, hermana, con todo respeto, no me vaya a malinterpretar, pero ese es un problema que yo no se lo puedo solucionar. Eso es un problema de usted con Dios. Eso es lo que dice ahí la palabra de Dios. Usted tiene libre albedrío y usted es la que toma la decisión. Dios nos está pidiendo a nosotros, Dios nos dice, obedézcanme y yo los colmo de bendiciones. Eso es lo que dice Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a ser probados individualmente. Y las pruebas van a ser intensas. Y para que Dios obre con nosotros, nosotros tenemos que
estar consagrados a Él. Debemos de estar consagrados a Él. Estamos viviendo el tiempo del zarandeo. Estamos en el tiempo del zarandeo. Estamos en él. Va a ser mucha la gente que va a salir, pero va a ser mucha la gente que va a entrar. A nosotros nos han comisionado para ir a predicar esta verdad. El apóstol Pedro dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Y la casa de Dios son todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como Salvador personal. Pero nosotros los adventistas tenemos la comisión del mensaje de los 3 ángeles. Ir a contarle esta verdad a los hermanos de allá afuera que no la conocen. Ir a decirles que la ley de Dios está vigente, que el sábado, es el día del Señor, que al final del tiempo van a quedar 2 grupos, los que adoran en domingo y los que adoran en sábado. Porque los que adoran el domingo están ahí en Apocalipsis 13. Y los que adoran el sábado, dice Apocalipsis 12:17, que el dragón se enfurece contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Esa es la verdad que tenemos que ir a predicar. Esa es la verdad que tenemos que llevar. Entonces, para ello, tenemos que prepararnos. ¿Qué necesitamos nosotros para pasar por ese zarandeo? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Como todos vamos a ser probados, entonces es importante que nosotros nos preparemos. Y la única manera en que nosotros podemos pasar incólumes por esta prueba es mantener una profunda comunión con Dios. Nosotros tenemos que mantenernos en el lugar santo. En el lugar santo se obtiene la santificación. ¿Qué hay en el lugar santo? Está la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué simboliza eso? Es comer la carne y la sangre del Señor Jesús. ¿Qué es comer la carne y la sangre del Señor Jesús? Es estudiar su palabra, estudiar la Biblia, escudriñar las escrituras, estudiar el espíritu de profecía, es orar. Vamos ahí al altar del incienso. Porque cuando hay mucha oración, hay mucho poder. El Señor Jesús dice en la Biblia que pasaba noches enteras orando. Nosotros tenemos que comer la carne y la sangre del Señor Jesús. Tenemos que orar y tenemos que pedir ser llenos del Espíritu Santo, porque nosotros estamos en un proceso que llama santificación, que termina cuando muramos o cuando venga el Señor Jesús a recogernos. Y es importante que nosotros estemos bien preparados para esto. Es importante que nosotros nos preparemos. Dice, tenemos que tener comunión con el cielo, tenemos que tener oración continua, tenemos que abandonar todas nuestras ambiciones egoístas. Tenemos que tener una actitud y estudio incesante de las Sagradas Escrituras. Tenemos que estudiar el espíritu de profecía. Tenemos que entregar nuestra vida completa a Dios. Mire, acordémonos de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino ¿quién? Vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en mí, ¿ustedes creen que el enemigo se acerca a nosotros? El enemigo no nos puede tocar, hermanos. El enemigo no nos puede tocar. Nosotros tenemos que consagrarnos al Señor. Nosotros tenemos una misión, ir a contar esta verdad allá afuera. Ir a contárselo a hermanitos que hoy en día no quieren volver a la iglesia. Si nosotros estamos en ese estado espiritual donde
vivimos en comunión con Dios, entonces nadie nos va a poderse apartar del amor de Dios. Y así como dijo el apóstol Pablo, dice, ¿quién nos separará entonces del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro de espada? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es bien importante que nosotros, ahora que tenemos la oportunidad, ahora que no tenemos ningún inconveniente, ahora que no tenemos ninguna persecución, pero que ya estamos percibiendo cómo está empezando la recta final, nosotros nos consagremos a Dios. Nos consagremos a Dios. Dice Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 547 y 548, dice, estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Si no hacemos esfuerzo para ganar almas para Cristo, seremos tenidos por responsables de la obra que podríamos haber hecho, pero no hicimos por nuestra indolencia espiritual. Los que pertenecen al reino del Señor deben orar fervientemente para la salvación de las almas. Deben hacer su parte para atar la ley y sellarla entre los discípulos. Acuérdense, hermanitos, que nosotros somos atalayas de la casa de Israel. Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo de 17 al 21, nos dice lo siguiente. Discúlpenme que se me pasó. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para el que el impío sea perseguido de su mal camino, al fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Y si el justo amonestares para que el justo no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Nosotros, el Señor Jesús nos dio un mandato imperativo: id y hacer discípulos. Nosotros no nos salvamos por obra, yo siempre le repito esto. Pero el amor a Dios nos lleva a amar a nuestro prójimo. El amor a Dios nos lleva a que nosotros llevemos el mensaje de salvación. El Señor Jesús dice en Mateo 21, 31 al 46, que Él va a separar las ovejitas de los cabritos y que va a poner las ovejitas al lado derecho y los cabritos al lado izquierdo. Y va a decir, porque venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve preso, me visitaste, estuve enfermo y viniste a mí. Como el Espíritu Santo está morando en nuestros corazones, nosotros vamos a hacer gozosos esta obra. Pero el Señor también nos dice que si a Él nos ha
ha comisionado para esto y nosotros por negligencia, por pereza, por lo que queramos, no la queremos hacer, entonces, ¿quién va a pagar las consecuencias? Las vamos a pagar nosotros. Entonces, es importantísimo que nosotros nos consagremos al Señor. Es importantísimo que nosotros nos preparemos, que nos dejemos que el Espíritu nos capacite, que nosotros podamos llevar a cabo esta obra. Dice que los que han tenido gran luz y preciosos privilegios, pero no los han aprovechado, con uno u otro pretexto, nos abandonarán. Por no haber recibido el amor de la verdad, serán atrapados por los engaños del enemigo. Prestarán oído a espíritus seductores y a doctrinas de los demonios y se apartarán de la fe. Pero por otra parte, cuando la tormenta de la persecución se desencadene realmente sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se realizarán anegados esfuerzos para salvar a los perdidos y muchos que se han apartado del redil volverán a seguir al pastor. El pueblo de Dios estrechará filas y presentará al enemigo un frente unido. En vista del peligro común, cesará la lucha por la supremacía y no habrá disputas en cuanto a quién será el mayor y ninguno de los verdaderos creyentes dirá yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas. El testimonio de todos será me aferro a Cristo, me regocijo en él como mi salvador personal. El espíritu de profecía dice que la iglesia parece que fuera a caer, pero no caerá. Nosotros vamos a terminar este evangelio en las casas. Lo vamos a terminar con muchas dificultades, pero el objetivo de nosotros es que o muero en Cristo para que me resucite cuando venga, o el Señor me sellará y me tendrá para los momentos difíciles. Entonces, nosotros estamos en este momento, tenemos la oportunidad de poder realizar la obra que no hemos realizado. Ese es el objetivo. Yo he estado pensando mucho todos estos días acerca de si nos pasamos a la iglesia de nuevo para darle con la ayuda del Señor Jesús que participemos todos y que la iglesita se dinamice con el poder del Espíritu Santo y que podamos ser nosotros ricamente bendecidos, hermanos. Es la oportunidad que tenemos, es la oportunidad que nosotros podamos despertar de ese letargo espiritual en que vivimos y que nos dediquemos a servir al Señor y a hacer la obra que Él nos ha encomendado. Que Dios los bendiga, hermanos. Que ojalá estas palabras que se han dicho las guardemos en nuestro corazón y las podamos llevar a efecto. Que Dios me los bendiga.